Buenos días. Creo que não desayunaram. ¿Cómo? Creo que não desayunaram. ¿O están durmiendo? Sim. Bueno, yo voy a intentar en esta mañana hablar muchas cosas en poco tiempo. Porque el tema que quiero compartir con ustedes es un tema que Dios me ha dado hace años. Y es muy difícil la tarea de hacer un sumario, un resumen de todo lo que está en mi corazón. Pero voy a intentar. Y quiero también tener la sabiduría de no intentar dar todo lo que yo he estudiado en estos tiempos para que no se pierda, ¿no? Y ya estoy acostumbrado a nunca terminar un mensaje. Ok, no hay problema. Que tenemos la eternidad para aprender con Dios. ¿Verdad? Bueno, yo pedí que los hermanos que estaban aquí ayer leeran un texto de la Escritura. ¿Cuál fue el texto? La primera carta de Pedro, ¿no? Los que no estaban están, ¿no?, desculpados por no leer, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a leer el versículo del cual hablé, que es el cumbre, el centro de la epístola de Pedro. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el versículo? El 2:9. ¿Y qué dice el 2:9? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, aquí está lo que somos y para qué somos, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Un pueblo escogido. ¿Quién nos ha escogido? Es el Señor. ¿Y cuándo nos escogió Él? Antes de la fundación del mundo. Y también leemos ayer, no me acuerdo si fue a la noche o por la mañana, que hablamos de Efesios capítulo 2, versículo 10. No sé si fue por la noche o la mañana. Yo tengo un problema serio con fechas de ayer o pasado ayer. ¿Y qué decimos allí? Que somos hechura de Dios, criados para hacer las buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Y pregunté a los hermanos, ¿qué viene primero, la obra o el obrero? Según este texto, viene primero la obra y después Dios crió los obreros. ¿Y quién son los obreros que Dios ha criado para su obra? ¿Quiénes son ellos? Yo soy uno de ellos. ¿Y tú? Entonces todos somos obreros. Significa que un día, si tú estuvieras en un lugar y alguien pide que los obreros se pongan parados, tú vas a ponerte parado. ¿No sabías que era obrero? Hoy día tú has recibido tu ordenación de obrero. Puedes sacar la identidad, la credencial, porque tú eres obrero. Pero, ¿cuál es la obra? La obra está en el versículo 9 del capítulo 2 de Pedro. ¿Cuál es la obra? ¿Ah? Anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para su hermosa luz o maravillosa luz. Esta es la obra. Amén. ¿Alguien aquí está disculpado, excusado de hacer esta obra? No. Porque para esto nacemos, para esto fomos formados, de acuerdo con Pedro y de acuerdo con Pablo. Este es nuestro trabajo. Hoy por la mañana estaba hablando con Pablo sobre este punto, uno de los puntos que charlamos. Y es muy importante que tengamos una comprensión
de qué es la obra, qué es el ministerio. Hay una comprensión de ministerio con alguna cosa así muy elevada, hiper sagrada, no sé si, pero la palabra ministerio significa servicio. Hay un tipo de servicio hacia adentro y hay un tipo de servicio hacia afuera. Cumplimos un servicio hacia adentro cuando estamos hablando de los servicios que Cristo habla del cuerpo. Por ejemplo, ¿el hígado trabaja hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, porque trabaja para el cuerpo, ¿verdad? El hígado, los riñones, el corazón, no trabaja para afuera, trabaja hacia adentro. Entonces hay ministerios, la misericordia, el socorro, el maestro, el profeta, el evangelista incluso trabaja hacia adentro. Pero hay un otro ministerio que llamamos el servicio de los santos, que es hacia afuera, que es hacer discípulos. Y hacer discípulo comienza con anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para su maravillosa luz. O sea, cada uno de nosotros tenemos dos tipos de ministerio. Un ministerio hacia los hermanos y otro ministerio hacia afuera, que nos conocen, a Dios. Ninguno de nosotros está en el cuerpo sin servicio. ¿Algún amén por ahí? No. Amén. Gracias. ¿Por qué pregunta alguna vez a una persona qué hace en la iglesia? La persona dice, no hago nada, soy solamente miembro. ¿Qué quiere ser? Porque en la iglesia hay dos tipos de personas, los miembros y la cabeza. Si tú no estás conformado en ser miembro, quieres ser la cabeza. Ahora, si alguna parte de tu cuerpo no funciona, ¿qué haces tú? ¿Te conforma o busca un médico? Entonces, si tu cabeza es una cabeza de solamente miembro, hay que cambiar esto. Porque Dios nos puso en la iglesia para sermos útiles. Y el concepto de utilidad no es nuestro concepto. El concepto de utilidad es aquello que es útil al Señor. No es útil al Señor, es inútil. Cualquier cosa. No es útil al Señor, es vanidad. Por eso Salomón dice que todo es vanidad. Incluso buscar al Señor. Si le buscamos para provecho propio. Vanidad es la característica de aquel que no tiene valor en sí mismo. Y las cosas que hacemos deben tener el valor que Dios las da. Amén. Volviendo para aquí. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Es la palabra de Dios para nosotros, nos hablando de nuestra identidad y nuestro servicio. Mira que Pedro aquí está hablando de anunciar las virtudes, no las obras. Otros textos dicen que debemos anunciar las obras, pero este está hablando de virtud. ¿Cuál es la diferencia? Las obras son las cosas que Dios hace. La virtud es lo que Dios es. Y para anunciar la virtud debemos caminar con Él. Para anunciar las obras no necesita caminar con Él. Un borracho, el más terrible hombre, puede decir lo que Dios hace. Pero solamente los que caminan con Él pueden anunciar sus virtudes. Porque las virtudes son parte del carácter de alguien. Y esta es nuestra vocación. Hablar de las virtudes. ¿Alguien puede decirme una virtud de Dios que le encanta? ¿Ah? La humildad del Señor. ¿Ah?
Paciencia, verdad. Dios es paciente, principalmente conmigo. Fidelidad. Siempre es el mismo, no cambia. ¿No? Incondicional. Son cosas que vamos aprendendo al mirar al Señor. Y en la medida que miramos al Señor, las cosas de Dios nos encantan, nos cautiva. Y son esas cosas que anunciamos. El libro de los Cánticos es un libro de anuncio de virtudes. ¿Has parado para ver? Es anuncio de las virtudes de quién es Dios. Bueno, ayer yo les mostré que en la medida que Pedro va caminando en el libro, él llega en la casa, ¿no? ¿Y dónde está el texto que habla de la casa, de la familia? En Pedro, el capítulo 3, versículo 1. Y este texto, versículo 1, comienza con, no sé si adverbio, de modo, que habla de semejante, igualmente. Y aquí él está hablando a las mujeres. En el versículo 7, él habla a los hombres de la misma manera, de asimismo o igualmente. Igualmente, ¿a quiénes? A Cristo. Desde el versículo 19, él está hablando de la personalidad, de la característica de Cristo. Cómo reaccionaba a las provocaciones, cómo reaccionaba a las cosas malas que hacían en contra de él. Y él está diciendo que así debemos vivir en nuestro hogar, en nuestra familia. Que siendo maldecido, que siendo injuriado, que siendo caluniado, no debemos actuar de la misma manera, pero debemos actuar como Cristo. Y de paso, quiero decirle, leo con ustedes dos versículos. Versículo 19 del capítulo 2. Porque cosa agradable es que alguien, por causa de su conciencia para con Dios, ahí está, sufre, ¿qué? Molestias. Mira, es algo agradable a Dios que suframos molestias en causa de Él. ¿Qué te parece? Somos personas que buscan el conforto. Coches cada vez más macíos, colchones cada vez más cómodos, pero así no es en la obra de Dios. Y Él dice que es cosa agradable, ¿a quiénes? A Él. Que suframos por causa de nuestra conciencia para con Él. ¿No? El versículo siguiente, versículo 20. Porque qué gloria hay si pecando sois abofeteados y soportáis, pero si haciendo el bien sufrís, ¿qué dice el texto? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Él está poniendo el sufrimiento como parte de nuestra vida. Pero una cosa que a nosotros no nos gostamos es de sufrir. Yo estaba con un grupo de jóvenes de la iglesia en Uzbekistán. Y ellos contaban para mí su vida. Y decía que siempre la policía les pegaba en causa del evangelio. Y contaba eso como la cosa más natural. Como uno cuenta, bueno, yo venía para acá y el tránsito estaba, ¿cómo decía? Embotellado, congestionado. Así es una cosa muy normal de la vida. Conocí una otra familia que el marido abrió la camisa y mostró para mí sus
sus espaldas cortadas de azotes, pero como una cosa normal. Y yo entré en una crisis. Yo hablé con Dios: Señor, si tú vas a enviarme para el mismo cielo que esas personas van, tú eres injusto. Porque yo no merezco estar en el mismo lugar. Porque cuando sufro, yo reclamo, yo lamento. Y Dios me dio una palabra de consuelo. Él me habló que también yo iba a sufrir. Esto me consoló. Y el texto de Pedro dice que Cristo sufrió para que sigamos sus pisadas. Queridos, ser cristiano y padecer están en el mismo paquete. ¿Ningún amén? Está en el mismo paquete. Eso es lo que dice. Entonces Pedro llega al lugar donde somos entrenados pelo sufrimiento, que es en nuestro hogar. Habla de la mujer y habla del hombre. Y dice que la mujer, está en versículo 1, debe estar sujetas a vuestros maridos. Y dice que si alguno de ellos no obedecen, mira, no está diciendo que si alguno de ellos no son cristianos, está diciendo que hombres que no obedecen. O sea, hombres que conocen las escrituras, pero no obedecen. Ahora, por supuesto que no voy a preguntar a las señoras que están aquí si su marido es obediente. No voy a preguntar. Para que no haya una gran contienda en la casa después. ¿Y cómo debe actuar la mujer con maridos que no obedecen? ¿Deben pelear? No, aquí está. Que el marido va a ser convencido por la actitud de la mujer. Sin palabras. Sin palabras no quiere decir muda. Sin palabra habla de un silencio calificado. Que la mujer habla lo que piensa, pero va delante de Dios para que Dios convenza a su marido. ¿Las hermanas me comprenden? El problema cuando la mujer habla una vez, 2 veces, 3 veces, y sabe que hay maridos que son testarudos, y solamente porque la mujer habló, él no hace. Conozco personas que ponen en su GPS voz femenina solamente para no obedecer. ¿Cómo se dice? Vira a direita, ¿cómo es? Vira a derecha, ¿cómo es? Doblar a la derecha. Yo digo, no voy a doblar a la izquierda. Hay maridos así. Porque tú dijiste, no voy a hacer. Mira, yo no las conozco, pero conozco los maridos en Brasil. El texto habla de una actitud de silencio. No silencio delante de Dios, silencio delante del hombre. Porque Dios convence del pecado, de la justicia y del juicio. Es el Espíritu Santo. Y la mujer no puede tener este proyecto de transformar a su marido, porque no va a conseguir. Porque uno no convierte ni siquiera a sí mismo. ¿Y qué habla del hombre? Versículo 7. Igualmente, como Cristo. Maridos, viví la vida común del hogar con discernimiento, considerando, o sea, valorando la esposa. Valorando la esposa. ¿Qué es valorar? Valorar es comprender el valor de la esposa.
Déjame decirles, la moneda de R$1 no cuesta R$1. Custa más o menos 42 centavos. Ese es el costo. Fabricación, dibujo. Pero el valor de face, ¿se dice? El valor de face, R$1. Ese es un valor arbitrario. Que alguien habló que con esta moneda se puede comprar tal cosa. Ese es el valor de face. Pero ¿sabes tú que hay monedas de R$1 que valen entre 7.000 y 200.000 reales? Que son monedas conmemorativas. Entonces, 3 valores para un mismo objeto. El costo, el valor de face, la utilidad y el valor estimado. La esposa y el marido también tienen esos 3 valores. ¿Cuánto costó tu esposa? Eu não estou falando de que quanto tu has pagado por ella. Pergunto quanto Deus ha pagado por ella. Há um cântico que decimos: nunca saberé quanto custou. Eu nunca saberé quanto custou minha esposa. Porque o preço que o Senhor pagou por ela foi o preço de sangue de seu Hijo. Quanto vale isto? Empieza por aí. Dar a ella el valor que Deus dá. Dar a ele el valor que Deus dá. Nunca disminuir a esposa ou o esposo. Amém? Nunca. Este inclui nunca discutir, porque a discussão é a tentativa de convencer. E nós outros não convencemos. Nunca discutir. Foi uma decisão que eu tomei delante de Deus, nunca discutir. Hago lo que pienso e se ele não pensa igual, não há problema. Porque eu não estou aqui para defender a vontade de Deus. Ele defende a vontade de Deus. Não sei quantos aqui já discutiram na casa e venceu. Como tu sentiste depois de vencer? É uma vitória, como se diz, vitória de Pirro. Pirro era um combatente grego que entrou na batalha e venceu a batalha, pero perdeu todos os soldados. Não vale a pena vencer. E algumas mulheres dizem: meu marido é muito testarudo. E pergunto: como sabes tu que ele é testarudo? Não é porque tu intentaste convencê-lo? E é a mesma coisa del homem para a mulher. Se tu tens razão, Deus vai convencer. Não vale a pena discutir. Isso inclui nunca alçar a voz, porque significa respeito, valorar. A segunda coisa é o valor de face, o valor que habla de la utilidade. Qual é a utilidade de tu marido para ti? Qual é a utilidade da esposa para ti? Hablei ayer à noite que quando minha esposa faleceu, Deus me hizo bendecir a Ele por todas as benignidades que Ele hizo para mim por meio de ella. Agora, tu não necessitas perder tu esposa para começar a agradecer a Deus por las benignidades de ella para ti, que Deus puso en ella para tu vida. Tu has parado para dizer: Senhor, minha esposa é assim, assim, assim para mim, te bendigo. Te alabo. ¿Qué les parece? Y el tercer valor es el valor estimado. Esto habla de tanto que tú amas a ella.
Esto habla del tanto que tú amas a Él. Y cuanto más amamos, más hablamos de la persona. ¿Sí o no? Si tú hablas poco de tu marido, alguna cosa está un poco equivocada. Si tú hablas poco de tu esposa. Y hay personas que aman tanto que hablan en todos lugares de la persona amada. Mi amado es blanco, es rosado y así por delante. Un libro escrito hablando de las calidades de la persona amada. ¿Me comprende, hermanos? Y el texto dice, considerando la mujer como vaso más frágil. Aquí hay una palabra de superlativo, ¿no? Más frágil. Más frágil significa que el hombre es frágil. ¿Sí o no? Las hermanas sabían que su esposa es frágil. Los hermanos sabían que la esposa es más frágil. Ahora mira, essa fragilidade desse texto não é defeito, é característica. Por exemplo, aqui tenho um vaso de plástico e aqui temos um vaso de vidro. Qual de los dois é mais frágil? ¿É um defeito? Não, é uma característica. Por isso, para este, eu devo ter mais cuidado, mais que com este. Aqui está o marido, é frágil, mas não é tão frágil quanto este. E aqui está a mulher. E por que essa diferença? Há diferença de fragilidade em termos, por exemplo, de ferramentas. Um microscópio é mais frágil que um martilho. ¿Es defecto del microscopio? ¿Es defecto del martillo? No, pero los dos pueden romperse. ¿Por qué el microscopio es frágil? Por su trabajo, por su uso. La mujer es más frágil porque es hecha para sentir, para ser más sensitiva. Porque la mujer es más pastoral. El hombre es más profeta. El hombre es aquel que rompe las cosas, abre caminos, entonces necesita ser más resistente. La mujer es más pastoral, entonces necesita ser más sensible. No es defecto. El problema con los dos no comprende esto. Mi mujer es hipersensible. Y la mujer dice, mi marido es un hielo. Hay que comprender las diferencias que son puestas por Dios. Amén. Mi hermana, tu marido es frágil. Debes protegerlo, cuidar de él en oración, cuidar de él en su vida personal. Mi querido hermano, su esposa es más frágil. Y cuando tú tienes una taza de cristal, tú guarda en un lugar especial. Así es su esposa. Si nosotros no tuviéramos esta comprensión, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice el final del versículo 7? Las oraciones son interrumpidas. ¿Eso es grave? ¿Eso es grave? La oración es interrumpida. Tal vez ahí está, queridos, la razón de la falta de respuestas muchas veces en nuestra vida. Porque la oración no llega al lugar donde debe llegar. Y hay un punto aquí, que él dice que nosotros somos coherederos de la misma gracia de vida. Este punto es fundamental. La expresión somos coherederos de la misma gracia de vida significa que somos
antes de todo, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Amén. El problema es que miramos uno hacia otro y no le consideramos hermanos o hermana. Querido, tu esposa es tu hermana. Pablo habla en Corintios 9, dice que también yo tengo derecho de llevar conmigo, de estar conmigo, una mujer hermana. ¿Qué quiere decir Pablo? Una esposa. Una esposa. Entonces tu mujer es tu primera hermana. Y si quieres, tu primera oveja. Moisés trabajó un tiempo cuidando de las ovejas de su suegro. ¿Se acuerda? Yo no sé si yo quería trabajar con las ovejas de mi suegro. Pero tú sabes que tú eres casado con la oveja de tu suegro, porque Dios es padre de ella. Una vez estaba charlando con un hermano que trabajaba con los gitanos en España. Y él hablaba de una gran dificultad que él tenía. Porque había una costumbre entre los gitanos de todos los días los maridos pegaban a las esposas. Era costumbre, cultura. Él decía, esa cultura es mala, no es de Dios. Y él fue a consultar a otro misionero que trabajaba en otro grupo gitano. Ele diz, mira, é cultural. As mulheres são adaptadas. E digo, não me conformo, se diz. Não me conformo a isto. E ele estava orando e Deus lhe deu uma estratégia. Um dia ele estava na casa do jefe do clã, da cidadela. E o homem era um homem tipo guarda-roupa, como é? Sí, 2x2, así el hombre. E entra su yerno e ele lhe pergunta, tu pega tu esposa delante de su papi? Ele diz, não. Ele diz, mira, cada vez que tu pega tu esposa, tu estás pegando ela delante de su papi, que es Dios. El jefe cayó de rodilla y se convirtió y cambió la cultura. La comprensión de que ella era una hija de Dios. ¿Cómo debemos tratar los hijos de Dios con los cuales vivimos? Es que pensamos que vida de iglesia es en el local de reunión. No, queridos. La iglesia es en mi casa, comienza en mi casa y se extiende sobre la familia más grande. Amén. Para que las oraciones no sean interrumpidas. Y aquí hay un problema que encuentro en Brasil. O la falta de costumbre de orar juntos, de leer la escritura juntos, de estar juntos delante de Dios. ¿Cómo es esto en nuestros hogares? ¿Nos acostumamos a leer la escritura juntos? ¿Nos acostumamos a compartir lo que Dios nos da? Estaba testemunhando para Pablo hoy día. E cada mensaje, cada estudio, cada palavra que Deus me dava, a primeira pessoa que recebia era minha esposa. Eu dizia que para ela é o pão calientito. É lá que recebia o pão calientito. E de la mesma maneira ela, quando necessitava ministrar em algum lugar, estava preparando a palavra, traía para mim. E os dois trabalhavam nessa palavra. Ou seja, quando eu predicava, a palavra era dela também. Então, é uma palavra de los dois. ¿Me compreende, hermanos? E aqui vou avançar um ponto.
la familia tiene un solo ministerio, con manifestación distinta del hombre y la mujer, porque no son iguales en términos de naturaleza, pero el ministerio es solamente uno. Déjame contar una cosa que sucedió en mi casa. Una vez recibí la invitación para ser gerente de una fábrica de tenis, nuevita la fábrica, zapatillas. Yo tengo una hija que es apasionada por zapatillas. Decimos que ella iba a casar de vestido de novia y zapatillas. Así era. Entonces recibí la invitación, llegué en la casa, reuní la familia y hablé que iba a aceptar la invitación para ser gerente. Esta hija me preguntó: padre, ¿y el ministerio? Eu digo, bueno, voy a tener un tiempo de alejarme un poco del ministerio para trabajar en la fábrica, porque ahora necesitamos un poquito más de plata. Ela no habló nada. Más tarde, llama a su madre y dice: mami, si papi está pensando que va a tomar nuestro ministerio y meter en una fábrica de zapatillas, él está equivocado. Nuestro ministerio. Inmediatamente agarré el teléfono y hablé con la persona que me invitó. Dios dijo no. Porque es nuestro ministerio. Déjame avanzar en otro punto. Hay un estándar de Dios en la Escritura. Y un estándar muy importante. ¿Y cuál es ese estándar? Todas las grandes obras de Dios en la Escritura pasan por la familia. Todas. Cuando Dios crió toda la creación, Él le pone un hombre para cuidar de sus cosas. Y aquí está en acuerdo a Efesios 2, que Dios puso el hombre para su obra. Y el hombre empezó a trabajar. Y era un trabajo muy grande. Debería poner nombre en todos los animales. Yo no sé cuánto tiempo, pero fue un trabajo grande catalogar, poner la computadora, describir. Una cosa muy grande. ¿No? Y si tú te acuerdas, hay varios, y vio Dios que era bueno. Hay varios, ¿no? Era bueno, era bueno, era bueno, era muy bueno y no es bueno. ¿Has percibido o no? Bueno, 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 muy bueno y no es bueno. ¿Qué era muy bueno cuando Él crió al hombre? ¿Y qué no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Mira, Dios crió el hombre para servir a Él. Para servir a Él. Nosotros fuimos criados para servir al Señor. Cuando nos olvidamos de esto, nuestra vida se descarría, se pierde. Amén. Y el hombre estaba sirviendo. Estaba trabajando en el jardín. Y para regar el jardín necesitaba de 4 ríos. Então não era um jardim chiquito, era um jardim muito grande. E o texto diz que não se encontrava uma ajuda para ele. Ou seja, alguém buscava. E quem buscava? Não era Deus. Quem buscava? O homem. Porque ele mirava o mono com sua parte, o elefante com sua parte, o cavalo com sua parte. Mas ele mirava e não encontrava. Por isso que disse não se encontrava. Mas não era Deus que buscava. Agora pergunto a ti, por que o homem não encontrou? Porque o homem nunca encontra.
¿Dónde está el calcetín? Está en tal cajón. No está. Esta característica la heredamos de Adán. No, no es esto. No encontraba porque buscaba afuera de sí. ¿Y dónde estaba la mujer? Dentro de él. Dios le pone a dormir y saca a la mujer. 2 en 1, ahora 2 separados, y se casa y vuelve a ser uno. Esa fue la historia. Él buscaba hacia afuera. Esa característica del hombre de no encontrar. Yo estaba una vez en el mercado y llegué en la caja para pagar. Y la muchacha preguntó: ¿alguna cosa tú has buscado y no encontraste? Sí, tal cosa. Él dice: está en tal lugar. Dice: no está. Le digo: está. Digo: no está. Ela dice: vamos allá. Y dejó el caja y fue conmigo. Aquí está. Y mientras volvíamos, él decía: los hombres son iguales. Y por favor, cállate. No estoy aquí para ser humillado en el mercado. Así fue. La mujer fue dada a Adán como una ayuda. ¿Ayuda en qué? En hacer la obra de Dios. Y la pregunta es: si un hombre no está haciendo la obra de Dios, ¿por qué quiere ayuda? Una mujer que se casa con un hombre que no sabe qué hacer para Dios, es una mujer candidata, ¿se dice? Candidata a la infelicidad. Porque la felicidad no está en el casamiento, en el matrimonio. La felicidad está en servir a Dios. Déjame dar un testimonio de mi nieta. En ese entonces ella tenía más o menos 18 años. Y un muchacho de la iglesia, un buen muchacho de una familia linda, le buscó y dijo: Sofía es su nombre, quería que tú oraras por una posible relación. La pregunta que hizo, porque aprendió con su abuela: ¿cuál es tu ministerio? Él no sabía. Y ella después me contó: mi abuelo, él creía que yo iba a casar con un hombre que no tenía ministerio. Entonces, un consejo que doy a las chicas: cuando llega aquel caballero en el caballo blanco, pregunta: ¿cuál es tu ministerio? Si no tienes, tú eres una candidata a la infelicidad. Porque el matrimonio no nos realiza. Quien nos realiza es el Señor. Y hacer su voluntad. Porque nosotros fuimos criados para hacer la obra de Dios. Bueno, hay mucho que hablar de Adán, pero vamos a seguir. Cuando Dios quiso recriar a la naturaleza, llamó a un hombre: Noé y su familia. ¿Qué hacía Noé? ¿Cuál era la profesión de Noé? Agricultor. ¿Y cuál fue la propuesta de Dios para Noé? Ingeniería naval. ¿Sí o no? Ingeniería naval. Aquí está otro estándar de Dios. Dios siempre llama a los que no saben, a los que no tienen capacidad. Si tú no tienes capacidad, tú eres hombre perfecto para Dios. Y Dios llama a Noé. La escritura no nos dice cuánto tiempo Noé construyó el arca. No hay ninguna información en la escritura. Calcúlese 100 años, alrededor de 100 años. Pero
a coisa mais importante que vi na vida de Noé não era a construção do barco, era conseguir trazer sua família junto para trabalhar com ele durante 100 anos. Esta foi a grande obra de Noé. Imagínate, Deus falou a Noé sobre lluvia, quando não havia lluvia. Ele disse, vai chover, e chover de grande maneira, então tu necessitas construir um barco para abrigar todos os animais. Isso Deus falou mientras Noé estava no campo. Agora, o que te parece? Como foi a história? Noé chegando na casa, falando da família de lluvia, de dilúvio, de la construção de um barco. Como foi essa história? Se tu fueras Noé, que dirias a tu família? Vai chover. E os hijos, papi, tens de comer, de vestir, que é lluvia? E construir um barco? Algum de los hijos deve dizer, el padre está borracho novamente. Porque trabalhava com vino, não? Los hijos lo creyeron. E estava com ele durante todo o tempo, vendo as pessoas passar. E ele estava alrededor deste trabalho, deste ministério que Deus lhe deu. E através desta família, como Pedro nos habla, que a arca foi construída para a salvação de sua casa. E o terceiro homem, Abraão. Abre tu Bíblia comigo em Gênesis 18. Para empezar uma nação, Deus lhe chama a Abraão. E a pergunta que podemos fazer aqui, qual era o serviço de Abraão? E no capítulo 12, 11 e 12, los dois capítulos, Deus fala que ele deveria sair de sua casa, da casa de seu padre, de sua parentela, e ir para uma terra que Deus iba mostrar. Não? E diz que em ti serão bendecidas. Quantas? É dizer, que minha família e tua família está incluída nessa bendição. Amém? E naquele dia Deus pensou em nós outros. Naquele dia. Mientras Deus falava com Abraão, estava pensando em ti, estava pensando em mim. Sim ou não? Sim, porque tu eres especial para ele. Sabias, não? Bueno. E no 12, então, Deus habla que em ele seriam bendecidas todas as famílias da terra. Agora, aqui no capítulo 18, o versículo 17, Deus faz uma pergunta a si mesmo. ¿Puedo eu ocultar alguma coisa que estou fazendo sem falar com meu amigo Abraão? Pode passar um versículo mais? Havendo de ser Abraão uma nação grande, que mais? E forte, e em ele serão bendecidas todas as famílias de la tierra. En el versículo 19, hay aquí el ministerio de Abraão. ¿Qué dice? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Después significa, ele iba adelante y los hijos seguían, y también significa que después de su muerte, los hijos le seguirían. E aí diz, guardará sua casa depois de si, que guarde o caminho de Jeová, haciendo justiça e juízo, para que haga venir Jeová sobre Abraão lo que ha hablado acerca dele. Que Deus falou acerca de Abraão? Que em ele seriam bendecidas todas as famílias da terra. E aqui nesse texto não é mais família, são nações. Que é uma nação? É uma família que cresceu. Agora mira,
El trabajo de Abraham no era bendecir a las naciones. El trabajo de Abraham es por poner orden en su hogar. Porque Abraham no tenía condición de bendecir a la nación de la tierra. Porque quien bendice la nación de la tierra es el Señor. Pero yo doy a Dios condiciones para que Él bendiga. ¿Por qué el orden en la casa? Para que Dios bendiga a las naciones. ¿Por qué disciplina en la casa? Para que Dios bendiga a las naciones. Cuando tú pones en orden tu casa, tú estás dando condición a Dios. No para bendecir 8,000 millones de personas, pero para bendecir tus vecinos. Porque para eso tú estás. ¿Algún amén? ¿Cuál es nuestro trabajo? Poner en orden nuestro hogar. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Bendecir a las naciones. ¿A través de quiénes? De nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Qué les parece? Primero Dios creó el hombre, creó el mundo y puso el hombre para cuidar. Después Dios quiso limpiar la humanidad y trajo Noé. Después Dios quiso crear una nueva nación y levantó a Abraham y su casa, siempre con la familia. Hay muchas familias que citar aquí, no voy a citar todas, pero quiero llamar su atención para la historia de Nehemías. Me encanta Nehemías. Nehemías estaba en el cautiverio en Babilonia, pero su corazón estaba en Jerusalén. Y en Jerusalén, él está orando y clamando a Dios en su cautiverio, estaba orando y buscando a Dios por Jerusalén. Y allí Dios pone en el corazón que él vuelva a Jerusalén para restaurar los muros que estaban caídos. Bueno, la historia de Nehemías comienza en el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías hay una historia muy interesante, porque Dios llama a Jeremías y durante 23 años, desde la mañana hasta la noche, Jeremías tenía un mensaje, que era hacer con que el pueblo se arrependiera y volviera al camino del Señor. Capítulo 44 y 45 del libro de Jeremías es como un resumen. Cuando Jeremías llega al pueblo y invita al pueblo y habla al pueblo para que dejara de quemar incienso a la reina de los cielos y volver a quemar incienso al Señor de los cielos, las mujeres se levantan y dicen: mientras estábamos quemando incienso al Dios de los cielos, hubo falta de pan en nuestro hogar. Y cuando empezamos a quemar incienso a la reina de los cielos, no más faltó pan en nuestro hogar. Por lo tanto, Jeremías, no dejaremos de quemar incienso a la reina de los cielos. Y él dice: por si acaso nuestros maridos no están con nosotros en esto. O sea, las mujeres asumen el pecado con la aquiescencia, como se dice, con el consentir de los maridos. En causa de esto, el pueblo va al cautiverio. Ahí a la noche hablamos de la dracma en la casa, donde perdimos los valores o donde restauramos los valores. Aquí también los valores fueron perdidos dentro de la casa y van al cautiverio. Entonces, cuando Nehemías vuelve a Jerusalén, trae personas con él, y el método de administración de Nehemías es muy interesante. Porque él llama a las familias y pone cada familia a restaurar delante de su casa. ¿Qué les parece? ¿Coincidencia? No, queridos, porque la restauración de la iglesia pasa por la restauración de mi familia. Y cuando todas las familias son restauradas,
la iglesia será restaurada. La calidad de la iglesia es igual a la calidad de la familia más débil, no de la familia más fuerte. Y voy a resistir la tentación de hablar más de Nehemías. Pero Nehemías es una cosa tremenda, hermosísima. Eran 4 kilómetros de muro para restaurar. Y muros, 10, 15, 20 metros de altura. Y muros que tenía 3, 4 metros de ancho. Con piedras de 100, 200 kilos cada piedra. ¿Cuánto tiempo tú demorarías para restaurar este muro? Nehemías gastó 52 días. Y la única profesión que no había era albañil. Novamente el estándar de Dios, usar personas que no saben. Usar personas que no tienen capacidad. Las familias trabajando delante de su casa. Los muros fueron restaurados. Hay un pensamento inglés que dice que cuando la puerta de cada casa fuera limpia, la calle será limpia. O sea, hay necesidad de trabajarmos en nuestros hogares para que los vecinos sean bendecidos. Porque para esto tú estás en esta calle. Yo digo que hay dos maneras de vivir en un lugar. Por desgracia ou por propósito? Como é morar por desgracia? Tu estás sempre querendo sair desse lugar porque não era esse lugar que tu querias. Pero um dia tu saldrás de ali e vai para outro lugar. Quando tu tens esse pensamento, tu não vas a ser amistade com o vecino, porque sempre estás de mochila. Sempre estás de salida. Tu não conheces os vecinos, não sabe quem são. Por isso não predicamos a los vecinos. Pero quando tu compreendes que tu vives neste lugar por causa de los vecinos, tu vas a buscar o nome deles, como estão, que estão passando, empieza a orar e conquistar os vecinos para o Senhor. A pergunta é: moramos por desgraça ou por propósito? Eu vivo em um prédio de 15 andares, de 15 pisos. E eu sei que Deus me ha posto ali, não para meu conforto. Quero dizer-te que Deus não está preocupado com tu conforto. Desculpa trazer essa desilusão para ti. Porque se Deus estivesse preocupado com o conforto, seu filho não nasceria filho de um carpinteiro. Nasceria como um príncipe em um palácio. Não seria carpinteiro. Seria sumo sacerdote com um bom sueldo. Teria as melhores roupas. Não necessitaria hacer milagro para pagar imposto. Sequer não pagaria imposto. E não morreria na cruz. O Senhor não está preocupado com nosso conforto. O Senhor está preocupado com pessoas. E alguma vez eu he ensinado a los hermanos Juan 3:16. ¿Conocen no? Juan 3:16? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? De tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo para que nadie perezca, pero tenga vida eterna, su Hijo unigénito. Pregunta a ti, ¿este texto es el mismo para hoy día? Sí, no, tal vez, ninguna de las opciones. ¿Es el mismo? Bueno, Dios envió a Cristo, verdad, pero ¿dónde está Cristo hoy día? Asentado a la derecha de Dios. Entonces no está aquí. ¿Quién está aquí? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la segunda cosa, la palabra dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Jesucristo es unigénito. Si Jesucristo es unigénito, nosotros no somos hijos.
Él renunció su unigenitura para ser primogénito, para nos incluir. Él renunció a la unigenitura y ahora somos hijos de Dios. ¿Me comprende? Y pregunto a ti, si Jesús Cristo no está más aquí, ¿quién está aquí? Yo. Entonces, ¿cómo sería Juan 3:16? Porque Dios amó de tal manera a Caballito, que envió a Clayton para este lugar, para que nadie en Caballito se pierda, pero tenga la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Cambia alguna cosa? Ponga el nombre de tu calle, porque Dios amó de tal manera. ¿Cuál es el nombre de tu calle? ¿Quién envió a? Pon tu nombre, para que ninguno de tus vecinos se pierda, pero tenga la vida eterna. Para eso aquí estamos. ¿Hay algún otro motivo de estarmos aquí? Assim como Deus usou Adão, Noé, Abraão, Neemias, Deus vai nos usar para restaurar a igreja, para que a igreja cumpla su propósito. Estou caminhando para o fim da charla. ¿Cuál es el último versículo del Antiguo Testamento? Malaquías 4:6, que diz que vendrá el espíritu de Elías y él convertiría el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que él no viniera y heriera la tierra con maldición. La maldición es interrumpida cuando las familias son restauradas. ¿Debemos o no trabajar en esta área? ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Genealogía, hablando de familia. En Mateo 9, cuando Jesucristo mira las multitudes y las ve como ovejas sin pastor, Ele llama a los discípulos y pide que ore para que Dios envíe cosechadores. Y después le da la dirección. Dice, en cualquier ciudad que entrara, entra en la ciudad y busca una familia digna y entra allí. O sea, ¿cuál era el problema? Falta de pastor. ¿Dónde Dios mandó que fuera restaurado el pastoreo? A partir de las familias. Entre en esa familia. Todo el Nuevo Testamento habla de la casa, de las familias, como herramientas de Dios para alcanzar las personas. Cuando Pablo habla de la ordenación de los nuevos presbíteros, ¿cuáles son las calificaciones? Primero, un hombre que tenga hijos obedientes, que cuide bien de su hogar. Después, hombre de moral perfecta, de buena moral. Y después, hombre que conozca las Escrituras. Pero la primera característica es característica doméstica. Y la pregunta de Pablo a Timoteo: si un hombre no gobierna bien su hogar, ¿cómo suplirá? Percibe, queridos, que la familia está en la base de todas las cosas. No podemos perder de vista esta idea de Dios de usar la familia. Y para terminar, ¿cómo terminan las Escrituras? ¿Cómo termina Apocalipsis? Con casamento. ¿Cuál fue el primer milagro que Cristo realizó? ¿Dónde? Num casamento. Parece que Deus tem uma fixação por família, por casamentos. Eu creio, queridos, que é a vontade de Deus.
restaurar nuestras familias, para que Él nos use, para que las naciones sean bendecidas. Amén. Hay mucho que hablar, hay mucho que escuchar, hay mucho que aprender, pero quero deixar a ustedes aqui esses pensamentos. E queria lhes pedir uma coisa, que nesta manhã nós outros dedicáramos nosso hogar para ser a vontade de Deus. Não que outros hagam, eu e minha casa. Deixe-me contar solamente uma experiência mais e paro aqui, termino aqui. Eu estava em uma aldeia indígena no norte de Brasil. Eu estava predicando sobre o senhorio de Cristo. E não se pode usar as mesmas figuras que usamos aqui. Por exemplo, tu não vais dizer que Jesus Cristo é o pão da vida, porque não há pão ali. Estamos usando mandioca. Jesus Cristo é a mandioca da vida, porque para Ele é um alimento básico, não? E estava falando do senhorio de Cristo. E nesse momento passa ali uma carretera muito grande de produção de sojas. E lhes perguntei: que sucede se este caminhão baja neste aclive sem motorista? E eles disseram: vai haver um desastre. E digo: que lhes parece um homem que não tem Cristo no volante de sua vida? Eles compreenderam que ia ser um desastre. Eu lhes perguntei: quem aqui hoje dia quer entregar o volante de sua vida em las manos del Senhor? E o jefe falou: eu e minha mulher. Sem mirar-se ao lado, sem consultar a base, eu e minha mulher. E depois abri um pouquinho mais e perguntei: quem aqui quer ser bautizado hoje dia? Ele disse: eu e minha mulher. E saímos para o bautismo. Ali havia um rio lindo ali do lado, saímos para o bautismo. E ele me perguntou: Jamé, minha, ela também lhe gostaria de bautizar, pero está um pouco esfriada. Eu digo: bueno, ela é que deve decidir. E a niña se bautizou. Batizamos os três naquele dia. Resumindo, toda a tribo se convertiu. Toda. Porque Ele falou: eu e mi hogar, eu e mi casa. Então, esta posição, esta tomada de decisão é extremamente importante. Eu e mi casa. Eu queria invitar-lhes a que nesta manhã tomáramos esta posição. Eu e mi casa, eu e mi hogar. Pongo delante do Senhor para servir a Ele como família. Amém? Podemos agachar nossa cabeça e orar, entregar nossa vida. Tu puedes orar com tu família, se for possível. Orar por la família que tu tendrás.